edificio Guillermo Pérez Villalta ya hace unos cuantos años. De nuevo, bienvenido. Es un auténtico honor, en nombre además de la Universidad de Tetuán, que esté hoy aquí. Por supuesto, a Juanjo Tellez. Juanjo, bienvenido a tu casa, a tu ciudad, a esta ciudad que siempre te acoge con mucho cariño. Y a mucha gente del ámbito de la cultura. Perdón, también quería saludar Pepe Villalba, que me lo apuntaban aquí, del Ateneo de la Bahía, Amparo Vico, quien fuese la mujer de Mohamed Chacón. Recuerdo el homenaje que se le hizo a ese gran hispanista ya hace unos cuantos años, en lo que hoy es el Museo Municipal, lo que era la antigua Fundación José Luis Cano. Pepe, Salguero, Manolo, muchas gracias por estar siempre con la cultura. Tú eres cultura. Y a todos ustedes, María Luisa Platero, Ana Ortiz, perdón si me falta, bueno, Juan Emilio Río, y a Juanjo Argolla, Juan Emilio, que además como presidente del Ateneo, a continuación tendremos un acto, pues la entrega del premio Ateneo a Juan Moya, que como siempre, como cronista gráfico, está participando de este acto. Pues como decía, para mí es un auténtico honor poder acompañar en este reconocimiento merecido, reconocimiento a Ahmed, como importante representante de la cultura y del hispanismo, y de ese compromiso que tenemos que tener desde las instituciones, de esa cercanía, de ese hermanamiento a través de la cultura, a través de la literatura y a través de la lengua española. Así que bienvenido, y es un placer poder acompañarte en este acto. Yo ya le voy a dejar a Paloma, que va a hacer el cicerone de este acto cultural que ella con tanto cariño ha preparado. Así que tienes la palabra. Sí. Muchas gracias, Pilar, siempre por tu ofrecimiento personal, por ceder el espacio y ceder tu voz y tu presencia y el apoyo que siempre has hecho a la cultura. Me voy a limitar con un poco de prisa, porque desde luego ha sido una cosa que no nos esperábamos nadie, esta alerta naranja que de pronto con aviso de roja y tal, o sea que yo ando en lío, ¿no? Pero gracias a todos ustedes por su presencia a pesar de este día que se nos ha presentado. Vamos a ver, Ahmed Megara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este homenaje es a ti y a tu obra y a tu persona. Gracias a todos los que vais a participar. Gracias a Chakí por haber venido desde Tetuán, Amparo desde Alicante. Muchas gracias a todos en general. Ahmed Megara nació en Río Martín en el año 1954, en localidad muy cercana a Tetuán y al Mediterráneo, en los últimos años del protectorado español en Marruecos. Su padre fue uno de los archiveros de esta ciudad, por lo que Mohamed Megara creció entre fotografías y publicaciones. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en la ciudad de Tetuán, los de maestro técnico industrial en Málaga y su título de graduado social en Granada. En el año 1968 publicó por primera vez en un periódico nacional marroquí, lo que le llevó a encaminar su carrera en la prensa escrita nacional y extranjera con una larga perspectiva. En España fue en 1975 cuando colaboró en la creación de una revista, El Emigrante, de la que solo se publicó un solo número. Cosas que pasan en literatura. En fin, en 1982 publica como reportero gráfico de prensa la primera de sus muchas fotografías, pues en su haber tiene más de 1 millar. Colaboró con artículos de opinión e información y literarios en más de 60 periódicos y revistas de 8 países, formando parte de los fondos de archivos de su padre y de los cuales él es el conservador. Ha publicado una larga obra de libros en español. Destacamos Tetuán, en Grupo Andalusí en 1997, Desde Tetuán con Amor en el 2002, Divagaciones, El Magreb Atlético de Tetuán, El Mito, 2006, Tetuaníes en Madrid, 2008, Encuentro, Versos de la Quinta Chenchán, traducción al español por Ahmed Megara.
desde el año 1903 al 2023. Su obra, escrita en español, está en 15 antologías. Ha participado en coloquios nacionales e internacionales como hispanista y periodista. Es un gran defensor y conocedor del legado intelectual de Tetuán. En 1996 creó el periódico El Eco de Tetuán en su tercera etapa. Su biografía figura en la Enciclopedia de Personajes del Mundo Árabe, editada en Beirut. Miembro fundador de varias publicaciones y de asociaciones de prensa, como Foro de Prensa, Asociación de Prensa Deportiva de Tetuán, Sindicato Marroquí de Prensa de Tetuán. Fue vicepresidente de la Asociación de Prensa Mediterránea. Como fotógrafo, ha expuesto en más de 20 exposiciones. En el año 2008 obtuvo el premio Mariano Bertucci de Cultura de la Diputación de Cádiz. Ha organizado numerosos encuentros hispano-marroquíes en Tetuán, reuniendo a poetas de diferentes nacionalidades y publicando en español libros de cada uno de los encuentros, donde concurrieron dichos poetas. En los encuentros se llevaron a cabo homenajes a destacadas figuras del hispanismo, así como exposiciones de cuadros, recitales poéticos, lecturas y presentaciones de libros. Ha creado el premio al hispanismo Mohamed Chacón, el premio de pintura Lola Valiente, que tenemos hoy la gran alegría de tenerla entre nosotros, que ha venido desde Córdoba, y el de poesía Ina Mercader. También premios de relatos, y ha auspiciado numerosas antologías para poner en valor la cultura, el hispanismo y la relación literaria que une a los pueblos mediterráneos. Entre las numerosas publicaciones que han ido teniendo como escenario los encuentros de literatura hispano-marroquí, cabe citar una pequeña muestra entre las numerosas publicaciones, como son La mujer en la poesía hispano-marroquí, La calle del agua, Frontera salada, homenaje de póstumo a Mohamed Chacón, Arribar al Sedán, Encuentro el Tío Martín, Despedida en Tetuán, entre otros. Mohamed Megara es un escritor, un hispanista y una persona volcada en el mundo cultural, donde sus pilares han sido en todo momento su amor indiscutible hacia la ciudad que le dio nacer, su amada Tetuán, objetivo directo de sus creaciones y denuncia de los deterioros que acontecen. El pasado andalusí de la Medina, sus calles, sus puertas y plazas son tema de sus escritos y fruto de sus poemas. El legado andalusí, unido a la herencia del protectorado español, es una dualidad que se mantiene viva en la obra de Mohamed Megara por la vinculación que mantiene con las personas que lo vieron, con los que nacieron en Tetuán y con los que desde España aman Marruecos, su historia y sus ciudades, concretamente Tetuán, como fiel recuerdo de vivencias que han ido sellando un espacio tanto material como temporal para que sea perpetuado en la memoria de aconteceres comunes que dictan una memoria compartida. Otro de los pilares de Mohamed Megara es su obra, una obra que lo define desde su particular forma de ser y sentir o de expresarse. Mohamed Megara elige siempre una forma libre y directa, poseedora de su verdad que radica en su mirada extensa y limpia, donde todo cabe y las cosas más pequeñas cobran el valor estratégico para decir o denunciar lo que ocurre y quizá no debiera ocurrir. Megara es un hombre íntegro y comprometido con su tiempo, con sus amigos y con sus ideas. Su mirada literaria abarca muchos horizontes. Su prosa es directa y a veces rigurosa. Como periodista siempre manifiesta su deseo de información y como poeta sabe llegar al sentimiento desde los distintos baluartes, llegando a trasladar un aire limpio y sincero. Hamed escribe una prosa poética rica en sensaciones, llena de luz y con un sello de sombra que hace revivir el relato con un eco humanista y sincero que deja el sabor agridulce de lo que acontece y permanece en la mente. Nuestro estimado amigo, el escritor hispanista, ha publicado recientemente el libro titulado Para nacer he muerto, de mis 50 despertares, 1974 al 2024,
donde se expone todo su largo y fructífero recorrido literario y personal a lo largo de los 50 años que nuestro escritor Hamed Megara lleva comprometido con la literatura, dándonos a la vez una lección de vida. En el año 2017 se crea en Tetuán la Fundación Megara Rebai para el patrimonio y la cultura de Tetuán, en el marco de la Escuela de Arte de Arsaná, que fuera dirigida por Mariano Bertucci. Se eligió la Junta Directiva y al presidente, Hamed Mohamed Megara, que fue nombrado por unanimidad. Hasta la fecha, esta fundación ha contribuido con sus actividades a destacar y desarrollar la cultura en Tetuán y su patrimonio, siendo también sede de los numerosos y fructíferos encuentros hispano-marroquíes que se han venido celebrando desde la fecha con exposiciones de cuadros y lecturas poéticas. También hay que mencionar la nutrida y selecta biblioteca de la Fundación, donde los libros escritos en español ocupan lugar preferente, gracias al trabajo y selección de Hamed Mohamed Megara. La Fundación Megara Rebai ha organizado homenajes a destacadas personas vinculadas con la cultura tanto en Marruecos como en España, y su sede cuenta con espacios dedicados a destacados personajes de la cultura y el hispanismo. Nuestro escritor está incluido en la web del Ministerio de Cultura de España, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en el portal del hispanismo del Instituto Cervantes. Forma parte del equipo de redacción de la revista Dos Orillas desde su inicio y de la web Hispanismo de Madrid. Es todo un honor tenerle entre nosotros en Algeciras. Gracias a Hamed Mohamed Megara por acudir a esta cita en la orilla norte del Estrecho de Gibraltar. En Algeciras reconocemos tu trabajo y la revista Dos Orillas, en la que siempre has colaborado y contribuido a su mayor reconocimiento, quiere dejar constancia de su agradecimiento a tu persona, con la entrega de una placa que tendrá lugar al finalizar este acto. Muchas gracias. A continuación, pues vamos a llamar a las personas que van a decir algunas palabras sobre Mohamed Megara, que le conocen, que han estado con él, que le aprecian, que le quieren y que saben de su quehacer y su quehacer durante todos estos tiempos. Amparo Rico, por favor. Sí. No. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi presencia aquí no es para hablar en absoluto del señor Megara, el hispanista, el gestor cultural, todo esto. Es una faceta mucho más humana, la de amigo, la que Paloma ha sido testigo de la amistad tan grande que han tenido Mohamed Chacón, mi difunto marido, y el señor Megara. La historia comenzó no con muy buen pie hace mucho tiempo, ¿verdad que sí, señor Megara? El señor Megara le pidió a Chacón que le escribiera un prólogo para su primer libro. Y Mohamed y Chacón, era entonces el jefe de la MAP en Madrid, tenía un programa de radio, de televisión, pasó olímpicamente y no le escribió ningún prólogo. Pero la culpa también la tenía él, porque él le veía por Tetuán y no se atrevía a saludarle ni a presentarse nunca. Bueno, el caso es que las cosas vinieron dadas de otra manera y se inició una amistad. Una amistad de amigos hermanos, como dice el Marruecos Mijal. Pues prácticamente fue eso. Megara se convirtió no en un amigo, se convirtió en la familia de Tetuán. Cada vez que viajábamos a Tetuán, Mohamed, su empeño era vernos el primero de todos con Mohamed. Esta amistad se fraguó con unas bases muy sólidas, la del respeto y la admiración. Por eso duró tantos años, hasta que uno de ellos se nos marchó. Tengo que decir que Megara, cada vez que venía a Madrid, era un encontrarnos continuamente. Y
Cuando Mohamed ya estaba muy malito, los últimos 4 años de su vida, nosotros vivíamos en Madrid, en la Castellana, frente al campo del Bernabéu. Él iba con el equipo de Tetuán a ver los partidos del Real Madrid. Y cuando salía, no se iba a cenar con los amigos de Marruecos ni nada. Se venía a mi casa a estar un rato con su amigo Chacón. Admirable. Si a Megara se le puede admirar como gestor cultural, como poeta, como narrador, se le tiene que admirar muchísimo más como amigo. El sentido tan elevado que tiene de la amistad. Con esto quiero decir que Mohamed se sentía muy apoyado por Mohamed, muy acompañado. Cuando le vi entrar por casa, que ya estaba en sus últimos tiempos, era que entraba la luz y me decía: Amparo, no le hables, porque era acapararlo totalmente a su hermano. Algo muy importante, muy importante. Yo ni soy poeta, ni soy escritora, ni soy conferenciante, ya se están dando ustedes cuenta, pero sí que soy una gran amiga y una gran lectora de toda la obra del señor Megaray. Soy una devoralibros y sé admirar esas reflexiones, ese punto de vista cuando le leo por qué lo está diciendo. Pero en fin, aquí hablamos de la amistad que tuvo con Mohamed Chacón. Quiero recordar también que en los últimos tiempos del último viaje que hizo Mohamed, Madrid-Rabat, para ser enterrado, Megara estaba malito en Tetuán. Pero cuál fue mi sorpresa, que en la puerta de la mezquita me lo vi cómo llegaba él a despedir a su amigo. Eso no se puede olvidar nunca. No se puede olvidar nunca, hasta que no lo dejó puesto en el cementerio. Posteriormente vino a verme al hotel, y esas cosas de verdad que no las puedo olvidar. Eso se hace por un amigo de verdad. ¿Qué más quería comentaros? Hay gente, yo desde que tengo más o menos uso de razón, tengo entendido, a ellos les unía una base muy importante, que era el hispanismo marroquí, llevarlo a España y a Marruecos. Entonces, quería decir que ellos ni eran ingenieros ni eran arquitectos, pero realizaron unos puentes culturales maravillosos, maravillosos de verdad, de los cuales estoy muy agradecida. Y aquí el señor Vergara, que sigue en esta vida, afortunadamente, pues lo sigue haciendo. Hace muy poco tiempo me propuso dar un premio a Mohamed Chacón al mejor hispanista marroquí. Yo quiero que después él diga la dirección donde se puede votar. Y decirles, pues nada, que les estoy agradecida por escucharme mi pequeño relato de esta amistad tan bonita de mi hermano Megara, que en la actualidad, que voy ahora frecuentemente a Tetuán, me siento tan protegida como cuando iba con Mohamed. Gracias a todos y les pido por favor que voten al hispanista marroquí del año. Querida delegada, querida Paloma, querido Ahmed, para mí es un honor, pero sobre todo un placer participar en un homenaje a Ahmed Mohamed Ngara por muchos motivos. Hay motivos literarios, hay motivos personales, pero sobre todo creo que es importante hacer este reconocimiento, porque Ahmed Mohamed Ngara supone un puente invisible entre las dos orillas del estrecho, más allá de las fronteras, más allá de las circunstancias políticas de cada momento, en una tradición en la que han intervenido a lo largo de los años muchos actores de ese propósito de hermandad, más allá de las circunstancias políticas, de las diferencias
sociales entre un mundo y otro. Es una tradición que viene, ya se ha dicho, entre otros, de la personalidad apabullante de Mohamed Chakor, de su trabajo desde Madrid, cuando dirigía la agencia MAP y abundaba en esas relaciones literarias, pero también de otros hispanistas españoles presentes en Marruecos, como Trina Mercader y muchos otros que en circunstancias incluso más adversas que las actuales no perdieron el pulso de hermandad, sobre todo entre el norte de Marruecos y el sur de la península. Y creo que ese papel hoy en día afortunadamente está más extendido. Nos acompaña José Sarría, que preside la Asociación de Amistad Hispano-Marroquí a través de la cultura, o Paloma Fernández Gomá, que lleva décadas intentando establecer ese puente. Pero debo decir que cuando conocí a Ahmed, hace ya creo que casi 40 años, él ya tenía esa pulsión por la pervivencia de la memoria española en Marruecos, no tanto porque sintiera una cierta devoción a España, sino porque sentía una cierta devoción a su propia tierra, a Martil, a Tetuán, porque Martil y Tetuán son indisociables de esa sombra de la cultura española y de las costumbres españolas durante buena parte del siglo XX e incluso con anterioridad en el XIX. Forma parte de su mundo, de su tradición y sus costumbres, y Ahmed es fiel a esas tradiciones, no solo como escritor, también como fotógrafo. Tiene un archivo formidable que recoge la memoria gráfica de ese Tetuán mestizo, cómplice y diverso que nos ha enamorado a todos aquellos que hemos tenido la suerte de conocer. En esa biografía de Ahmed Mohamed Ngara que se están dando aquí, ráfagas y pantallazos, cabe desde su búsqueda del papel jugado por el Magreb Atlético de Tetuán, del que es un firme partidario. Yo les animo a que intenten hacerle socio honorífico de la Algeciras Club de Fútbol para que se hermanen también los dos clubes. Aquel mítico club que llegó a militar en la Liga Española, con un recuerdo entrañable para todos aquellos que conocieron aquel episodio futbolístico. Pero hoy, por ejemplo, le traigo recuerdos que no he podido venir aquí a estar con él y a conocerle, de Margarita García Díaz, que sirvió de intermediaria para que Antonio Velotti, un brasileño ilustre que vive en Londres, rastreara a través de Ahmed por la presencia de los Ramos Argüelles, de los Bellotti en Tetuán, y él logró a través de los archivos rastrear en la prensa tetuaní ese eslabón con esa familia. Es una especie iba a decir de cónsul honorario o de embajador sin paga ni coche oficial, de todo aquello que pueda sumar más que restar, multiplicar más que dividir entre España y Marruecos. ¿Y qué quieren que les diga? Con la que está cayendo en el mundo, creo que figuras como la de Ahmed Mohamed Ngara no solo necesitan de este homenaje, sino de impulsar de inmediato a hacer posible, lo más pronto posible, su candidatura al Premio Nobel de la Paz, que por otra parte está muy devaluado y quizás Ahmed no se lo merezca porque sería un borrón en su biografía. Él sí es un hombre de paz, quizás porque es tan fiel a su ciudad natal, que sabe perfectamente que para muchos de nosotros Tetuán no solo es la ciudad de Ahmed Mohamed Ngara, sino la de La Paloma. Y La Paloma sigue significando la paz, al menos por ahora, y mientras la ONU siga en pie. Muchas gracias. Enhorabuena.
en Campo de Libertad, yo soy de Ceuta, y entonces, pues, Tetuán para mí es como mi segunda casa. Yo te he escrito esto porque, entre otras cosas, para que no se me escape algunas cositas que tengo. Alumbrado por los versos de la hermosa canción de Víctor Jara, Te recuerdo Amanda, son 5 minutos, la vida es eterna, 5 minutos. Voy a intentar expresar las sensaciones que tuve cuando el Ateneo de la Bahía me propuso representarlo en este homenaje dedicado o dirigido al escritor Abel Megara. En primer término, no lo dudé ni un instante, es más, estoy muy agradecido, pues estar presente en este acto dedicado a uno de los hispanistas más inequívocos y señeros de Marruecos es para mí todo un placer. En segundo lugar, Megara nació en Río Martín, muy cerca de Tetuán, ciudad que conocí siendo un adolescente y en la que me siento como en mi casa cada vez que voy a visitarla. Megara, como yo, nació bañado por la espuma y el salitre del Mediterráneo, deslumbrado por la luz cegadora que desprende aquel mítico territorio que tan certeramente supieron describir escritores de la altura de Pedro Antonio de Alarcón o Benito Pérez Galdós, o artistas como Mariano Fortuny o Mariano Bertucci, quien ha dejado un legado imposible de igualar y al que mejor ha sabido interpretar aquel entorno a través de una pintura cargada de una notable equidad cromática y sobre todo de sobrado afecto. Por su parte, Megara ha hecho lo propio a través de innumerables artículos, relatos y poemas, un trabajo plausible y potente, pleno de singulares vivencias y emociones, sustentado por un sólido bagaje intelectual. Por todo ello, me ha atrevido a esbozar unas notas en las que, a modo de tarjeta postal, tanto por lo descriptivo como por lo conciso, intento reflejar el cariño y el respeto que siento por esas tierras inspiradoras. Estas notas las he titulado Imposible no ser poeta. Imposible no ser poeta es la paloma blanca, la que destila emociones por la Medina de Alcazaba, la que pintó Bertucci con Suspiro de Granada, y la de los cielos de acuarela y los campos de esmeralda, la de los albos alminares y arcos de esperanza, la que remueve el sentido y desabrocha el alma, la que con sabia pluma ha dibujado a Abel Megara, la que reposa en el versa como una sugestiva atalaya. Imposible no ser poeta cuando Tetuán te abraza. Qué bonito. Suscribiendo, ya para acabar, suscribiendo la expresión popular, Abel Megara hay que guardarlo como oro en paño, pues lo preciado merece la pena ser reconocido y sobre todo valorado. Así pues, mi más sincera enhorabuena, estimada Meg, por este justo homenaje y muchas gracias a la revista Dos Orillas, a su directora, Paloma Fernández Gomá, y al público presente en nombre del Ateneo de la Bahía. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Feliz cumpleaños, Pilar, antes que nada. Un abrazo muy grande a mi amigo Megara, a Paloma. Yo me siento muy feliz de que haya empezado en mí para formar parte de este homenaje a Megara, porque considero que Megara está mucho más acostumbrado a dar premios y reconocimientos y homenajes que a recibirlos. Y cuando hay que ser justo, pues también hay que premiarlo a él, porque se desvive en darnos todo tipo de reconocimientos y de parabienes a todos los amigos que tiene repartido por el mundo. Yo viví, Paloma se acordará, claro,
una etapa muy importante de mi vida, muy vinculada a Marruecos y a Legara, cuando aquellos tiempos en que, de la mano también de Patricio González, pues íbamos muchas veces al encuentro de Megara, a la otra orilla, para disfrutar de encuentros culturales de primera magnitud. Y no he perdido el contacto, o intento no perder el contacto. He estado en 3 de los encuentros que organiza mi amigo Megara, y siempre que puedo, pues participo en las antologías que él propone y intento escaparme de mis labores culturales y profesionales para poder dar el salto a la otra orilla de esta calle de agua, que es el Estrecho, y acompañarlo. Y solamente pues dedicarle un poema que fue el primero que yo escribí cuando participé, en este caso, en el tercer encuentro hispano-marroquí de poesía en Tetuán que organizó mi amigo Ahmed Mohamed Megara. Así que dedicado a mi amigo. Hermanamiento del cégel y el soneto, del diván y la espinela, de la casida y la lira, en sabia mistura de versos enlazados, palabras en árabe, portugués y castellano que se confundían en la calidez de un encuentro gozoso de poetas y poemas, vivencias y sentimientos, cuitas y reivindicaciones, seres y estares, fusión del té verde y el café negro, del cigarrillo y la cachimba, de la cruz y la media luna, en torno a un mismo fin, la cultura. Beso fugaz de 2 orillas que se buscan pero apenas se encuentran, de 2 realidades que se solapan, de 2 miradas que se encuentran en la mitad del camino, voces que buscan oídos, versos que necesitan lectores, himnos que no necesitan banderas, fronteras ni aduanas, 2 sensibilidades pero un solo corazón, 2 idiomas pero una sola voz, 2 realidades pero un mismo sueño. En Tetuán se abrazaron el tigre y la paloma, la mente y la razón, la rosa y la espina, y 2 culturas, gracias a Ahmed Mohamed Megara, se hicieron una. Muchas gracias a Paloma por siempre acordarse de mí para estos eventos tan agradables donde se hace justicia por una persona tan grande como mi amigo Megara. Ahora damos la palabra a un representante de la otra orilla de la que tanto hemos estado hablando, Chaki Chagiri, por favor. Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí. Antes de empezar, mis agradecimientos a los organizadores de este evento, así como a Paloma por haberme incluido en el programa. Y bueno, me han concedido 50 minutos, pero voy a intentar hacerlo en 4. Entonces, bueno, para empezar, mi escueto testimonio se divide en 2 partes. Unas palabras personales de reconocimiento a nuestro homenajeado y luego un telegrama en acróstico con las letras iniciales de su nombre, donde os invitaré a participar, y agradecería a doña Larisa que os repartiera una chuleta para seguirme si queréis. Por favor, si puedes, gracias. Entonces, bueno, si tuviera que dar un título a estas palabras que voy a decir en estos momentos, bueno, sería Ahmed Megara o al hispanismo marroquí hoy. Si desde una orilla cultural podemos ser orgullosos de tener a Paloma Fernández Goma, al otro lado está Ahmed Megara, otro gran orgullo de la interculturalidad. Baste advertir que cuando los universitarios cobran por leer o escribir en español,
él lo hace por vocación. Eso hay que tener mucho en cuenta cuando se juzga desde la universidad a lo que hacen los demás. Mara es un apellido muy curioso, muy intercultural, diría. Si bien sus orígenes se asocian con andaluces, los hispanistas podrían ver en su raíz un étimo intercultural entre lo islámico, lo cristiano y lo judío. Me refiero a que Magara en árabe significa caverna. Y bueno, hay una famosa canción de Feiruz que remite a la escena del niño Jesús poniendo por escenario una caverna en vez del establo. Teflo firmaba, María, etc. Nuestro homenajeado ha vivido entre musulmanes, cristianos y judíos. Pero no solamente eso, es que conserva esas relaciones y las desarrolla hasta más allá del mar, es decir, hasta el continente de enfrente, hasta América. Por otra parte, la palabra caverna, Magara, nos recuerda también el mito empleado por Platón para explicar cómo se ve el mundo desde dentro. Bueno, pues Ahmed Mara se está volviendo en Tetuán un mito, al menos en Tetuán. No lo digo por la edad, que todavía no me ha dicho con quién ha pactado para conservarse tantos años igual, pero sí por lo que está haciendo por la cultura y por el hispanismo. Aquí, estando tan metidos en el estrecho de Gibraltar, quizás sea más oportuno recordar que en la orilla de enfrente hay una caverna, una marada, que la leyenda atribuye como marada a Hércules. Aquí tenemos otro gigante del hispanismo que se manifiesta en diversas facetas, ya se ha dicho en su biografía, no hace falta repetirlo, pero sí que me gustaría terminar diciendo que es una leyenda para el hispanismo marroquí, que toma relevo de otra leyenda tetuaní del hispanismo marroquí, el malogrado Mohamed Chakor, y que Ahmed Mara, como deportista, periodista, escritor, historiador, poeta, artista y persona, que lo tenemos aquí delante, ha hecho algo más que tender puentes culturales, más allá del charco. Así que las letras de su nombre sugieren lo siguiente. Ahora paso a la segunda parte, que he dicho de ir mencionando lo que sugiere las letras. A, Atlético. H, autodidacta. M, Marruecos. E, España. D, disciplina. El apellido. M, modestia. E, esmero. G, gladiador. H, historia. A, artículos. R, rimas. Y A, árbitro. Así que gracias por estar a ambas partes del estrecho, y como me ha dado un regalo antes de empezar, le tengo que darle otro regalo. Y gracias por su colaboración. Muy buenas tardes. Muchas gracias, querida Paloma, por convocarnos aquí esta tarde. Muchas gracias, Pilar, por siempre
tener esta acogida hacia formamos parte de la orden de los mendicantes, somos los poetas, los escritores, ¿no? Y siempre nos acoge con generosidad. Muchas gracias a todos los compañeros que me han antecedido, a todos los que están aquí hoy presentes, y muchas gracias a Ahmed Mohamed Begara por reconfortarme en tantas ocasiones y por acompañarme con tu amistad inquebrantable desde hace ya más de 20 años. Paloma me ha dado 5 minutos, así que lo he escrito y lo he cronometrado para no pasarme ni un segundo más de ello. Dicen que toda biografía verdadera comienza antes del nacimiento, en ese territorio invisible donde la memoria de un pueblo, los ecos de una lengua y el rumor de una patria sin fronteras van tejiendo la urdimbre de un destino. Por eso, cuando hablamos de Ahmed Mohamed Begara, no hablamos solo de un hombre, hablamos de un territorio anímico, de una fidelidad, de una forma de respirar entre dos orillas que se llaman y se abrazan desde hace siglos. Hay quienes nacen en un país, hay quienes nacen en una lengua y hay quienes nacen, como Ahmed, en una emoción, allí donde los sentimientos más nobles y más humanos se mezclan, allí donde resulta imposible distinguir el norte del sur y lo tuyo de lo mío. Desde ese lugar que no figura en los mapas ni en las cartografías al uso, pero sí en los corazones atentos, él ha levantado su hogar, su bait, una casa con la luz de los patios andaluces y con la música antigua del agua de la Medina Tetuaní. Habitar en esa frontera luminosa no es fácil, exige una conciencia afinada, una memoria que dialoga con los siglos y una sensibilidad capaz de escuchar lo que permanece oculto bajo el estrépito del presente. Ahmed ha hecho de esa escucha su oficio secreto, porque pocas veces un hombre entiende tan hondo que la identidad no es un muro, sino un puente hecho de palabras. Imposible enumerar aquí la ingente cantidad de libros que componen su obra, de hospitalidad, de mano tendida y de generosidad. Ahmed es hijo de Tetuán, sí, pero también es hijo de Al-Ándalus, no de su nostalgia, sino de su latido, de ese espíritu que sobrevivió al tiempo, que atravesó el destierro de los moriscos, que se escondió en los pliegues de la música, en la geometría de los zócalos o en la cal de las casas de la Blanca Paloma. En él, la palabra morisco no es un residuo histórico, sino un lugar que cobra todo el sentido. Andalusí tampoco es una etiqueta, sino un modo de estar en el mundo, un modo de aceptar que la identidad verdadera no es la pureza, sino la mezcla, que no es la exclusión, sino el abrazo, que no es la sospecha, sino el reconocimiento, tal y como nos enseñó el gran poeta sufí persa Rumi cuando nos dice: más allá de las ideas de lo mío y de lo tuyo, hay un lugar común, y allí es donde nos encontraremos. No soy de Oriente ni de Occidente, soy del camino que une a ambos. Ahmed ha elegido encarnar ese legado y convertirse en encrucijada luminosa. Cuando él habla de mestizaje no lo hace desde la teoría, sino desde la sangre. Cuando reivindica la multiculturalidad no está repitiendo un eslogan o una consigna de ocasión, sino recordando la arquitectura secreta que sostiene su propia vida. La mezcla no es para él una posibilidad, es un deber, una ética, una forma de pertenencia. En su mirada, Andalucía y Marruecos no son dos países, sino dos espejos que se necesitan, dos voces que se completan, dos manos que se buscan. Ahmed lleva esa certeza como si fuera una bandera hecha de la luz del estrecho, esa luz que no diferencia origen, lengua ni credo, y que él extiende allí donde va. Hoy lo celebramos por muchas razones, pero quizás ninguna sea tan honda como esta, porque Ahmed nos recuerda que la diversidad no es un riesgo, sino que es un patrimonio, que lo diferente no es una amenaza, sino una posibilidad, que el futuro solo será habitable si aprendemos a reconocernos como él lo hace, desde la generosidad, desde la inteligencia afectiva, desde la certeza de que la humanidad es siempre una casa común, tal y como nos enseñó Juan Goytisol, cuando decía: nada grande se ha construido desde la pureza, toda cultura
que florece es, por definición, mestiza. Querido Ahmed, si hoy nos reunimos alrededor de tu nombre, no es para enumerar tus méritos, y aquí han hablado mucho de ellos, porque son muchísimos y diversos, aunque no lo suficientemente reconocidos, ni para hablar de tus numerosas creaciones o de tus congresos, de tus encuentros literarios, imposible seguirte, eres como el correcamino, sino para celebrar en tu vida una forma antigua y necesaria de verdad. Fue Mahmoud Darwish quien nos dijo: la patria es cuando todos pertenecemos a todos. Y tú has hecho de esa pertenencia sin exigir, has ejercido esa pertenencia sin exigirla nunca, con la humildad firme de quienes saben que el mundo se sostiene por los puentes y no por las murallas. Hoy venimos a celebrarte porque representas el porvenir que los que estamos aquí deseamos. Y lo hacemos con gratitud, con admiración y con la alegre y silenciosa convicción de que tu nombre ya forma parte de esa patria luminosa que se escribe sin mapas, de esa matria que algunos estamos empeñados en construir, de ese continente sentimental del entendimiento, lugar donde se diluyen y desaparecen las dos orillas, porque en él solo cabe un único corazón. Por eso, y ya finalizo, muchas gracias, querido Ahmed. Gracias por encarnar la dignidad de la mezcla. Gracias por saber mirar al otro sin miedo y sin recelos. Gracias por recordarnos que la luz que compartimos entre las dos orillas es mucho más antigua que cualquier forma de concertina o de frontera. Porque en tiempos como este, en que la incertidumbre parece oscurecerlo todo, tu figura nos devuelve una certeza: que mientras existan mujeres y hombres como tú, capaces de tender un puente, ninguna oscura noche podrá imponerse del todo. Muchas gracias. Pero por problemas de salud de su marido, o sea, resulta imposible estar aquí. Y que lo sentía muchísimo y ha escrito un poema para ti. Me pidió que lo leyera, que no sé cómo andamos de tiempo. Es un poquito largo. Yo te lo he sacado para que tú te lo lleves, puedo iniciarlo y luego te doy la palabra. Se titula Crónica heroica del niño cortejeador de español Ahmed Megara. En la casa ancestral, donde los muros cobijan memorias y archivos, donde los estantes rebosan retratos y libros, se alza el niño, titubeante en sus primeros pasos, más destinado a andar entre palabras y legajos. Su padre, sabio sin escuela, en lengua castellana, la doma con fervor, y en el protectorado tiende nuestra unión. Su madre, unida al primo carnal, fue tejedora de la trama de la sangre, y el hijo, con voz festiva, proclama: de ahí mi locura llega. Locura que no fue sombra, sino llama que encenderá su destino, escribir y publicar en español, como guerrero empuñando la espada del mundo.